Nombre del Observatorio en Neuroderecho y Criminología de la Asociación Colombiana de Criminología, así como la Fundación de Neurociencias Aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia, les damos bienvenida a este evento sobre neuroprevención y neuropredicción. Tenemos, como los ven en pantalla, a dos invitados de lujo, personas a las que estimamos mucho, además, pues, invitados internacionales para todos ustedes. En primer lugar, tenemos a Aura Ruiz Guarneros, quien actualmente cursa el doctorado en Neuroderecho y Psicopatología Forense en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. Cuenta con estudio de la maestría en Criminología y Política Criminal por la misma institución. Es licenciada en Criminología y Criminalística por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Y además es profesora del INACIPE. Claro, por supuesto, es miembro honorario de la FENAT. Por otra parte, tenemos a nuestro querido amigo José Manuel Muñoz, quien es investigador de la Universidad de Navarra en Pamplona. Además, en este momento empieza su vinculación como investigador en la Universidad de California, Berkeley, en el caso de ética, ciencia y el público. Además, se desempeñó como investigador en radiología por el Gordon Center for Medical Imaging, perteneciente al Hospital General de Massachusetts y a la Universidad de Harvard. Nuestro querido amigo José, pues además es doctor en Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, y es, por supuesto, un gran amigo de la Fundación de Neurociencias Aplicadas al Derecho, y es un invitado, por supuesto, de lujo junto con Aura. Nos van a hablar de algo muy importante, que es la neuropredicción y la neuroprevención. Pero para ello, entonces, comenzaremos en principio con intervenciones de 20 minutos cada uno y finalmente abriremos a las preguntas del público. Entonces, estimada Aura, bienvenida. Estimado José, bienvenidos. Es un verdadero placer. José, tienes la palabra. Cuéntanos sobre tu exposición. Muy bien, muchas gracias, estimado Diego. Bueno, un placer estar aquí, por supuesto, y con tantos invitados hoy, pues será un placer. Ya me deja, perfecto. Listo, se ve, ¿verdad? Correctamente. Perfecto. Bueno, yo brevemente en estos 20 minutos que tengo, y por supuesto dejando pie a más adelante hablar, comentar, recibir preguntas, me gustaría argumentar. Me gustaría empezar preguntándome si es ética la neuropredicción del crimen, lo que llamamos la neuropredicción del crimen, y también si es efectiva. Que al final yo creo que son dos preguntas que tienen puntos en común, pueden ser preguntas separadas, pero al final también tienen relación, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar hablando del aspecto, digamos, más ético, sobre todo en el contexto de lo que hoy día conocemos como los neuroderechos, que tanto están dando que hablar últimamente, en los últimos años. Y como digo, luego pasaré a hacer algunos comentarios sobre la efectividad de la neuropredicción. Obviamente no podemos entrar en mayor profundidad, voy a intentar centrarme en las ideas esenciales o lo que yo considero que son las ideas más importantes de lo que quiero decir hoy. Primero, ¿qué es la neuropredicción? Bueno, la neuropredicción del crimen, y sobre todo en el contexto de la reincidencia criminal, pues no es más que un conjunto de metodologías o de técnicas que se utilizan para aprovechar la neurociencia y la neurotecnología para tratar de predecir, por eso se llama así, el crimen futuro, un crimen futuro, o sobre todo la probabilidad de una reincidencia de un individuo pues, que ya ha cometido delitos en el pasado. Entonces, en este sentido se utilizan técnicas, sobre todo, muy especialmente, técnicas de imagen cerebral, ¿vale? Ya puede ser resonancia magnética funcional especialmente, y otras, pero muy especialmente la resonancia magnética funcional. Hay ciertas áreas que, según diversos estudios, pues tienen una especial vinculación estadística, hay una cierta correlación que parece indicarnos que zonas como, que áreas cerebrales como la amígdala, como la corteza temporal anterior, como el giro cingulado y otras más, su activación o su desactivación o su mayor grado de activación o menor grado de activación tienen una relación directa con la probabilidad de reincidir, ¿vale? Al final vamos a hablar de probabilidad de reincidencia criminal. Entonces, en este sentido, ha habido investigadores que
como Thomas Nadelhofer o Walter Sinnott Armstrong han desarrollado técnicas y han desarrollado estudios, y muchos otros, como Aharoni, etcétera, que han desarrollado estudios para, como digo, insisto, tratar de predecir, en la medida de lo posible, crímenes futuros. ¿Con qué fin? Obviamente con el fin de la seguridad pública, con el fin de evitar que se produzcan crímenes futuros, pero esto tiene unas consecuencias, obviamente, a nivel, sobre todo, penitenciario. Si hacemos un estudio de un recluso que nos da una alta probabilidad de reincidencia criminal, la consecuencia que esto puede tener es que este recluso va a ser liberado, va a ser reinsertado en la sociedad más tarde que pronto, ¿no? En este sentido, también dependiendo de la legislación de cada país, incluso hay países donde se han llegado a alargar penas establecidas judicialmente y que terminaban, se han llegado a alargar para retener más tiempo a reclusos dentro de los centros penitenciarios. Aquí obviamente nos preguntamos si este tipo de prácticas respetan las libertades fundamentales de los ciudadanos que están en estado de reclusión penitenciaria. Bien, pero me gustaría centrar una idea que Armstrong y que Sinnott Armstrong y Nadelhofer destacan en este artículo, Neurolaw and Neuroprotection. Ellos lo que dicen es, sobre todo me centro en la cuarta línea, empezando desde abajo, que hay una serie de problemas éticos y legales que ellos reconocen, pero lo que nos dicen es que en realidad no importa el hecho de estar utilizando técnicas de neurociencia, porque ellos lo que dicen es que parece que mucha gente se asusta por el hecho de que se utilice la neurociencia para tratar de predecir la reincidencia criminal. Y ellos lo que nos dicen es que en realidad da igual que se utilice la neurociencia porque los mismos problemas éticos y legales surgirían si se utilizaran otro tipo de modelos que no emplearan la neurociencia, modelos actuariales, modelos de test de comportamiento y otros. Y al final, y eso es lo que he destacado en rojo, nos dicen, el problema real aquí y en cualquier otro lugar es que es el potencial poder de predicción y no el hecho de que se esté utilizando la información neural para hacer predicciones. Es decir, aquí, fieles a la tradición pragmática de los estadounidenses, lo que nos están diciendo es que no importa qué se esté utilizando, sino que lo que importa es si sirve para algo. Bien, no estoy de acuerdo con esto, y lo digo claramente. Claro que importa qué se esté utilizando y qué tipo de técnicas se estén utilizando, porque eso tiene una repercusión en términos éticos. Y centrar las predicciones, y aquí es donde voy a centrar mi argumento de hoy, centrar las predicciones solo en información de tipo neural tiene repercusiones. Tiene repercusiones a nivel ético y tiene determinadas lecturas de cómo entendemos el mundo, cómo entendemos el comportamiento, y eso al final acaba afectando a los sistemas de justicia y a cómo tratamos a los reclusos que están dentro de las penitenciarías. Por lo tanto, sí que importa el hecho de que se esté utilizando la información neural. Lo que tenemos que ver es cómo se está utilizando. Bien, aquí en este artículo, que luego mi colega Aura Ruiz va a explicar un poco mejor que yo, donde desgranamos la idea de lo que es la neuroprevención, en contraste a la neuropredicción del crimen, en este artículo destacábamos que, bajo nuestro punto de vista, se produce una especie de paradoja cuando hablamos de la neuropredicción del crimen. Un poco al estilo de Minority Report, que no sé si han visto el film, es bastante conocido. Se produce una paradoja. ¿Dónde está la paradoja? Bueno, cuando yo trato de predecir la probabilidad de un crimen futuro, en realidad implícitamente estoy aceptando que ese crimen, si yo no hago nada para solucionarlo, si yo, el sistema, no hago nada para solucionarlo, ese crimen se va a producir. Es decir, le estoy quitando implícitamente al recluso, al individuo, a esa persona, le estoy quitando el poder de cambiar ese futuro. Es decir, estoy dando por sentado que esa persona no va a poder hacer nada para impedir ese crimen, que no responde a su capacidad para decidir otra cosa. Pero al mismo tiempo, estoy dando por sentado que ese crimen no tiene por qué producirse, porque para eso estoy yo, el sistema que va a impedir que ese crimen se produzca. Entonces hay una especie de paradoja, a nuestro modo de ver, un tanto peligrosa, porque, vuelvo a decirlo, el sistema sí tiene el poder para decidir lo que va a pasar, el individuo no. Se le está quitando esa facultad básica de poder decidir lo que va a hacer. Con esto no quiero tener, o no quiero hacer una visión excesivamente naif o inocente
no estoy tratando de argumentar que todas las personas tienen la capacidad para cambiar decisiones. Es verdad que muchas veces cierto tipo de capacidades son difíciles de cambiar, que cierto tipo de comportamientos son difíciles de corregir. Yo no estoy en absoluto negando eso, pero es muy difícil y es muy problemático generalizar y ya dar por sentado que cualquier tipo de recluso va a ser absolutamente incapaz de cambiar sus comportamientos pasados y que los va a volver a producir en el futuro. Entonces, este tipo de paradojas, desde un punto de vista más teórico, además de que obviamente nos pueden llevar a lecturas que mal interpretadas bueno, pueden ser mal interpretadas por ciertos políticos o por ciertos grupos de poder para hacer prácticas de tipo autoritario. Es decir, en el momento en que yo puedo utilizar como excusa la ciencia para poner al sistema por encima del individuo, ahí tenemos un peligro potencial. Con esto no estoy diciendo que los partidarios de la neuropredicción defiendan prácticas dictatoriales o autoritarias o de otro tipo. Es decir, esto lo quiero dejar bien claro aquí. No estoy ni mucho menos defendiendo esa idea. Lo que estoy diciendo es que mal interpretada la neuropredicción en manos de gente con intenciones, digamos, no benefactoras, por así decirlo, puede ser peligrosa. Y creo que es un matiz importante y por eso lo aclaro. Y se producen paradojas que tienen que ver con el sistema penitenciario y con cómo entendemos la retribución del crimen, por ejemplo, porque la tradición retribucionista, que se basa en castigar al recluso por decisiones que ha tomado, en realidad lo que está aceptando es que ese recluso es responsable de lo que ha hecho porque tenía el poder para hacer otro tipo de decisiones, para tomar otro tipo de decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, la neuropredicción, curiosamente, es muy curioso porque da por sentado que el individuo no va a poder cambiar el futuro, pero al mismo tiempo le trata como si fuera capaz de hacerlo. Es decir, el individuo no es libre para tomar las decisiones que toma, está muy condicionado por su cerebro, ¿no? Al final eso es lo que lleva implícito la neuropredicción. El cerebro le está condicionando para que no pueda cambiar sus decisiones, pero al mismo tiempo estoy tratando a ese individuo como alguien que merece estar en prisión por las decisiones que ha tomado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ese individuo es responsable de las decisiones que toma y merece un castigo por ello o no? Entonces, volvemos aquí a ese tipo de paradojas. Bien, entonces en este contexto podríamos también hablar de la aplicación de los, según en qué contextos ya famosos neuroderechos, que no da tiempo a explicar aquí en profundidad, pero que han sido defendidos por investigadores como Marcelo Yenka o Roberto Andorno, ambos afincados en Suiza cuando publicaron este artículo. Yenka ahora está en Alemania. O como por ejemplo el grupo de Rafael Yuste en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Todos estos investigadores lo que nos dicen es que debemos revisar el sistema de derechos humanos para, dependiendo de los puntos de vista, para crear nuevos derechos o para, digamos, hacer una interpretación más expansiva o más progresiva o reformista, si se quiere llamar, de los derechos existentes. De forma que podamos englobar los nuevos riesgos que un mal uso de las neurotecnologías pueden traer. Entonces, Yenka y Andorno, por ejemplo, nos proponen una batería de neuroderechos que ellos llaman la libertad cognitiva, la privacidad mental, la integridad mental y la continuidad psicológica. Bien, no da tiempo aquí a hablar de cada uno de ellos. Uno que me parece muy relevante en el ámbito del tema que estamos comentando aquí hoy es el neuroderecho a la libertad cognitiva, que en realidad Yenka y Andorno no inventan, por así decir, en realidad es un derecho que ya se viene defendiendo desde principios de este siglo, pero que Yenka y Andorno ayudan a desarrollar y a potenciar. El derecho a la libertad cognitiva en realidad es un derecho a la autodeterminación mental, que surge a raíz de pensar que las nuevas neurotecnologías pueden acceder a lo que se suele llamar el reducto último de nuestra libertad, que es nuestra mente y nuestro cerebro. Entonces, la autodeterminación mental, en ese contexto, asume que tenemos la libertad para pensar, que tenemos una libertad de conciencia, una libertad cognitiva y que esa libertad puede verse amenazada por las nuevas neurotecnologías en las manos equivocadas. Algunos han definido este derecho, por ejemplo, Christoph Publitz, un investigador alemán, lo han definido como el derecho a alterar los propios estados mentales con la ayuda de las neurotecnologías y también el derecho a rechazar alterar
estos estados mentales. Esta es una interpretación interesante. Podríamos aquí entrar en disquisiciones sobre las distintas interpretaciones de la libertad cognitiva, pero me voy a quedar con esta de Bublitz, y es interesante porque él hace una interpretación tanto positiva como negativa de este derecho. Es decir, al mismo tiempo es un derecho a rechazar un uso coercitivo, el derecho del individuo a rechazar un uso coercitivo de las neurotecnologías hacia él, y al mismo tiempo es un derecho, digamos, positivo porque hay un elemento proactivo en el que el individuo puede alterar los estados mentales propios que ya tiene. En este contexto de la neuropredicción, sobre todo me voy a quedar con la dimensión negativa, porque un uso de neurotecnologías, y especialmente de imagen cerebral, para tratar de predecir crímenes futuros, puede llegar a violar la libertad cognitiva de un individuo, porque es muy fácil que en un contexto penitenciario este uso se dé de forma coercitiva. Es decir, cualquiera que más o menos sabe cómo funciona la imagen cerebral sabe que es imposible aplicarle un estudio de imagen cerebral a una persona sin que esta persona lo sepa o de alguna forma lo consienta, porque la imagen cerebral requiere aparatos que pesan toneladas. El individuo además debe estar inmóvil durante varios segundos, en el mejor de los casos. Es decir, es imposible que a alguien se le haga un estudio de imagen cerebral sin que lo sepa. Pero el hecho de que lo consienta no quiere decir que no se pueda haber dado de forma coercitiva. Si yo a ese recluso le estoy diciendo que quizás aplicarle este tipo de estudios puede ir en su beneficio para salir antes a la calle, para salir antes de la cárcel, pues probablemente va a decir, bueno, ¿y qué tengo yo que perder? ¿No? A lo mejor me beneficia. Sí, a lo mejor le beneficia, pero a lo mejor le perjudica. Ahí hay una cierta coerción en la que el individuo se agarra a un último recurso que le puede servir para acortar su pena. Entonces ahí hay elementos de consentimiento, elementos de posible coerción que deberíamos analizar con cuidado. Entonces, bueno, pues como ya hemos argumentado en varios lugares, insisto, las neurotecnologías van a requerir una nueva forma de pensar en los derechos humanos y en este sentido, sin pretender enrollarme mucho más, la libertad cognitiva pues, puede encajar bien en distintos tipos de derechos ya sentados, no hay por qué crear un nuevo derecho. Por ejemplo, el derecho a la libertad de pensamiento sería un derecho tradicional ya con mucha trayectoria que podría actualizarse a la luz del concepto de libertad cognitiva. Bien, aquí la propuesta de Juste y de la Fundación NeuroRights, que insisten en crear estos neuroderechos que ven en pantalla, pero no quisiera profundizar mucho más en la idea de los neuroderechos, en todo caso dejo el tema abierto para discusión más adelante. Entonces ahora me quería centrar en la segunda parte, que va a ser más breve, que es la que tiene que ver con la posible eficacia de la neuropredicción. Hasta ahora me he centrado más bien en el aspecto ético, si es ético aplicar técnicas de neuropredicción. Ahí he dejado una serie de preguntas o inquietudes que personalmente y también con mi colega Aura Ruiz pues hemos compartido y hemos publicado, pero también quería hablar un poco de la efectividad. Obviamente aquí no podemos entrar en aspectos técnicos, que llevaría mucho tiempo, pero sí quiero poner un poquito una voz un poco contracorriente, un poco contra la moda, porque tendemos, especialmente la gente que no se dedica a la neurociencia, tiende a pensar que, bueno, que la neurociencia es infalible, que cualquier tipo de resultado que se publica en una revista es poco menos que letra sagrada, y a veces nos olvidamos que la ciencia lleva siglos y siglos progresando y que al final se basa en ir, como dicen en inglés, irse sentándose sobre los hombros de gigantes, ir construyendo sobre lo que ya se ha descubierto antes, y muchas veces se basa en refutar hipótesis. Bien, dejando esto claro, y un poquito a modo más o menos humorístico, fíjense en pantalla este tipo de papers. Obviamente son papers ficticios, pero son papers que los propios neurocientíficos comparten en páginas web o en redes sociales a modo de humor, para reírse incluso de su propio trabajo. No quiere decir que piensen que su trabajo no vale para nada, sino que muchas veces hay que relativizar un poco este boom de la neurociencia, ¿no? Pues, por ejemplo, nos dicen que publican un trabajo llamado "Hemos puesto un electrodo en un sitio nuevo", ¿no? Como diciendo, bueno, pues muy interesante, pero no deja de ser algo metodológico. Bien, no voy a entrar a leer todos los trabajos que hay, ya los ven en pantalla, pero para que vean que los propios neurocientíficos tratan un poquito de rebajar el tono y decir, bueno, la neurociencia es al final una ciencia en crecimiento. En realidad la neurociencia
el boom está siendo ahora, falta mucho por descubrir, faltan muchas cosas por mejorar. Entonces, calma, tranquilidad, está muy bien utilizar la neurociencia, intentar aplicarla al mundo del derecho, yo soy un gran defensor de eso, pero teniendo los pies en la tierra. En este sentido hay un problema, y con esto voy a ir terminando, que es el problema de la causalidad, y que con la imagen cerebral, que es la técnica que se aplica mayoritariamente para la neuropredicción, pues es un problema especialmente importante, el tipo de lecturas que hacemos de los estudios de imagen cerebral. Bien, cuando yo tengo una lesión cerebral y en la imagen de la izquierda bordeada en verde tienen un caso muy famoso, que es el caso de Phineas Gage, que sufrió una lesión cerebral y su comportamiento cambió a raíz de esa lesión cerebral. En este tipo de casos queda bastante claro que hay un vínculo causal entre la lesión y el comportamiento. ¿Por qué? Porque antes de la lesión su comportamiento era de una determinada manera y después de la lesión su comportamiento cambia. Por lo tanto, ahí parece más o menos claro que se puede hacer una interpretación causal. La lesión causa el cambio de comportamiento. Pero con la imagen cerebral no es así. Con la imagen cerebral lo que estamos viendo son correlaciones entre la activación de ciertas áreas cerebrales y cierto tipo de tareas cognitivas. Y la interpretación no es la misma. Hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones causales, porque son cosas que están pasando al mismo tiempo, pero no tiene por qué esto significar que una sea la causa de la otra. No tiene por qué significar que se active el cíngulo anterior, no tiene por qué significar que eso ha sido la causa del comportamiento que estamos viendo al mismo tiempo. Obviamente ahí está pasando algo en ese cerebro cuando se está activando. Pero piensen en la siguiente metáfora. Si yo hiciera un mapa de calor de un vehículo cuando yo lo estoy conduciendo, ¿qué parte del vehículo aparecería coloreada con más intensidad? El motor del vehículo. Bien. Y mucha gente puede decir, bueno, pues obviamente el vehículo se está moviendo porque el motor está funcionando. Sí. ¿Qué pasa con el volante? ¿El volante se activaría de forma intensa en el mapa de calor? No. Y sin embargo, cualquiera de nosotros está de acuerdo que sin volante ese vehículo acabaría estrellándose, que el movimiento de ese vehículo no tendría dirección, no tendría sentido sin ese volante, y el volante no se está activando en un mapa de calor. Lo que tenemos básicamente en una imagen es un mapa de calor. Es un estudio hemodinámico, donde la sangre está bombeándose de forma más activa. Puede haber zonas del cerebro que no están saliendo en ese mapa de calor y que pueden estar siendo relevantes para el comportamiento que estamos viendo. Entonces, hay que tener cuidado, insisto, con la interpretación que sacamos de los estudios de imagen cerebral. Está muy bien utilizar la neurociencia para intentar aplicarla al derecho, pero cuidado, concentrar todo exclusivamente en los estudios neurocientíficos, porque podemos extrapolar conclusiones, podemos sacar conclusiones exageradas que pueden repercutir en la vida de una persona y que pueden afectar a su futuro en la sociedad y a lo que va a durar su pena de cárcel, ¿no? Entonces, esto es un problema clásico, el problema de nature-nurture, el problema de la naturaleza contra lo que llaman la nutrición o lo que llaman el ambiente. No podemos obviar nunca el ambiente que rodea a una persona y no podemos entrar todo en la neurobiología. La neurobiología, los estudios de neurobiología están muy bien, pero hay que completar con estudios psicológicos, con estudios del contexto en el que esa persona se está moviendo a nivel comportamental, a nivel social, a nivel educativo, etc. Centrarlo todo en la neurobiología, a mi punto de vista, está abocado al fracaso. La neurobiología es una herramienta que debe unirse al resto de herramientas que la ciencia dispone para tratar de mejorar nuestro sistema de justicia. Y con esto termino mi ponencia inicial. Muchas gracias, Diego. A ti, José, muchísimas gracias. Ha sido, por supuesto, una muy importante introducción al concepto de neuropredicción, a los ámbitos principales y sobre todo una perspectiva un poco más crítica a lo que suele ser el neurohype, ¿no? Como esa idea de que todo lo que implica la neurociencia es algo que se debe creer de inmediato, que se debe celebrar y que es la única explicación de todo. Sobre todo en el entendimiento del comportamiento humano y frente a aplicaciones importantes en los sistemas de justicia, pues es siempre muy relevante considerar el alcance de la ciencia, ¿no? Para ello, pues además tenemos a nuestra querida Aura, que nos va a comentar un poco más cómo podemos utilizar la neurociencia para entender científicamente el comportamiento humano y ofrecer mejores alternativas en estas materias. Aura, qué gusto tenerte aquí, es un privilegio real. Entonces tienes la palabra para comentarnos tu perspectiva. Muchísimas gracias, José. Aura, tienes la palabra.
Pues muchísimas gracias. Primero que nada, quisiera agradecer evidentemente al Observatorio de Neuroderecho, Criminología de la Asociación Colombiana de Criminología y evidentemente a la Fundación para los Avances de la Neurociencia aplicada a el derecho, la ley y la justicia por permitirnos este tipo de espacios para poder dialogar, para poder debatir uno de los temas pues controversiales que tenemos hoy en día dentro del propio sistema de justicia y evidentemente hablando y retomando de los comentarios que dijo mi colega José Manuel Muñoz, bueno, pues en este sentido nosotros hemos y estamos preocupados justamente, ¿no? Porque a partir de aquí en los últimos años se han estado llevando a cabo pues una importante y hasta cierta medida una controvertida tarea que es intentar predecir una conducta. Realmente es que esto no es algo nuevo, es algo que ya se ha tenido desde tiempo atrás. Si nosotros empezamos a ver parte de los hitos que llevan a cabo la palabra predecir, bueno, pues vamos a encontrar nosotros que a partir de ello vamos a tener en un momento determinado dentro del ámbito jurídico y forense el diagnóstico de la peligrosidad. Con el paso del tiempo viene este cambio hacia la valoración del riesgo de violencia que nos va a permitir conocer cierto tipo de factores para poder predecir la probabilidad de que una conducta aparezca a través de una serie de guías, de herramientas que nos van a permitir identificar tanto factores de riesgo como de protección. Con el paso del tiempo y también con el avance de la propia tecnología vamos a tener la vigilancia predictiva, que esto también se ha tenido mucho dentro de los cuerpos policiales. A partir de esto, utilizar algoritmos, las grandes bases de datos, con la finalidad de poder predecir, ¿no? Y ayudar a poder prevenir que se puedan cometer cierto tipo de delitos. Sin embargo, y como bien lo comentó mi colega, pues bueno, los avances de la neurociencia en el campo de la criminología y del derecho tienen un impacto, vamos a llamarlo de forma como si fuera algo deslumbrante. ¿Y esto por qué? Bueno, porque a partir de aquí, la palabra predecir, pues en un momento determinado nos permite formular cierto tipo de hipótesis algunos patrones de comportamiento a través de la presencia de factores de riesgo, factores de protección. Sin embargo, una de las mayores tareas que se ha tenido con el paso del tiempo es esta preocupación que se tiene por la reincidencia delictiva derivado de todas aquellas consecuencias que ello trae. Se han hecho diversas políticas criminales con la finalidad de empezar a reducirla. Sin embargo, si nosotros parte de los datos, parte de las estadísticas, vamos a encontrar que al menos la Organización de Naciones Unidas ha llegado a estimar que lamentablemente a nivel mundial tenemos un 70% de aquellas personas que han cometido un delito y que han sido sometidas a algún tipo de sentencia, cabe la posibilidad de que lo vuelvan a cometer. Es un dato alarmante y es por ello que a partir de esto, la introducción de la propia neurociencia en el campo de sistema de justicia y sistema penitenciario, pues incita a realizar este tipo de investigaciones, que también ya no me voy a centrar en algunas de ellas porque ya las comentaron. Sin embargo, esta cuestión de la palabra neuropredicción, pues incita a realizar un tipo de análisis, como nosotros bien lo hicimos, hasta dónde el uso de las neurotecnologías, la identificación de cierto tipo de marcadores biológicos, tienen una visión completamente determinista, que puedan generar algún tipo de estigma a la persona que se encuentra privada de la libertad solamente porque tiene a lo mejor algún tipo de déficit o alteración en alguna de las áreas. Eso no quiere decir que en automático la persona lo va a llegar a volver a cometer. En este caso, estaríamos diciendo que esta persona es peligrosa y por ende tendríamos que pensar específicamente esas consecuencias que ya también las llegaron a mencionar, de las sentencias tienen que ser más altas. Por si fuera poco, hay una visión completamente sesgada por parte del sistema de justicia en donde se puede violar la presunción de inocencia en algún momento determinado. Por si fuera poco, también tendríamos que preguntarnos si el Estado está facultado para poder determinar o decirle a la persona que tiene que verse sometido a este tipo de neurotecnologías, o peor aún, se tendría que cambiar la personalidad de la propia persona con la idea de mejorar este tipo de seguridad pública o sistema de justicia. Bueno, pues a partir de esto, nosotros, José Manuel Muñoz y yo, generamos este tipo de preguntas, este tipo de elementos que nos invitaron a reflexionar por otro tipo de perspectiva.
Y este tipo de perspectiva es que nosotros traemos una idea y esa idea es cambiar ese tipo de elemento de predecir a un elemento de prevención. Prevención en el cual, pues bueno, nosotros estamos considerando que a partir de aquí proponemos este tipo de elemento que va encaminado a considerarlo como la actuación de los operadores del sistema jurídico en previsión de un comportamiento delictivo, esperando a la luz de las herramientas o pruebas neurocientíficas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí nosotros ponemos un acento particular. Ese acento particular es en la anticipación o posible o probable, pero nunca determinista. Como bien lo comentó, en este caso no nos interesa solamente tener la visión del funcionamiento y estructura del propio cerebro, porque pues, eso tendríamos que empezarnos a cuestionar. A partir de esto, este concepto de neuroprevención tiene consigo algunas, lo vamos a decir así, algunos elementos que van a formar parte de esta propuesta que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de diferentes papers, que son los que ustedes están viendo en pantalla. En un principio, pues evidentemente nosotros esperamos tener un tipo de política integral a la hora de proponer este concepto de neuroprevención. Primero que nada, una cuestión, una visión completamente integradora. ¿Por qué integradora? Porque a partir de aquí, como bien se mencionó anteriormente, no solamente nos interesan los factores biológicos, sino todo aquello que va a rodear a la persona. Nos interesan las cuestiones ambientales, sociales, familiares, económicas, políticas, culturales, entre otros, y no solamente reducir a la persona, que es el funcionamiento del propio cerebro. Nos interesa tener esta visión completamente integradora para ahora sí tener un mayor acercamiento a estos factores de riesgo y factores de protección, porque cada uno tenemos cierto tipo de factores que pues, hacen alusión. Por si fuera poco, también lo que nos va a interesar es, pues, permitir, ¿no? Un tipo de seguimiento que, a la hora de conocer cierto tipo de rasgos cognitivos, a partir de esto, que tengan un tipo de relevancia criminógena, bueno, pues, a partir de esto nos va a permitir a nosotros poder suprimir, o al menos en algún momento determinado, tratar de reducir lo mayormente o lo suficiente la influencia o la aparición de este cierto tipo de conductas delictivas, cosa que los sistemas penitenciarios, por ejemplo, ni siquiera tienen cierto tipo de evaluaciones o acercamientos, tanto neuropsicológicos, cognitivos, entre otro tipo de elementos. Por si fuera poco, otro tipo de característica que nosotros aunamos a este tipo de concepto es poder facilitar la gestión de los operadores del sistema de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a partir de esto, lo que nos interesa, uno, evidentemente, es poder hacer investigación criminológica. Por si fuera poco, también nos va a interesar en un momento determinado poder auxiliar dentro de los procedimientos penales. También lo que nos va a interesar es la detección temprana. ¿Para qué? Para a partir de esto contemplar estos factores que yo les hacía mención y nos permite intervenir a tiempo, no esperar que ya hubiese ocurrido algún tipo de conducta y evidentemente poder hacer los elementos de la propia prevención. A partir de esto, pues bueno, nosotros hemos revisado y hemos visto que hay cierto tipo de autores que comparten este tipo de visión y que inclusive no solamente se queda como en un concepto propuesta semántica, sino que ya tenemos también algunos elementos de poderlo aplicar al campo. Esto puede ser posible teniendo esta visión. A partir de ello, pues bueno, el Centro de Ciencia y Derecho, pues bueno, ha generado una de las evaluaciones pues más sorprendentes y también que generan también una cuestión de invitarnos a reflexionar sobre esta propuesta que hacemos. A partir de aquí, David Eagleman, uno de los máximos representantes en el ámbito de la propia neurociencia, junto con todos sus colaboradores, ha realizado cierto tipo de estudios entre los años 2017 y 2019 con la finalidad de poder evaluar al menos a 730 personas que se encuentran privadas de la libertad. A partir de aquí, pues crean una innovadora herramienta que nos va a permitir conocer cierto tipo de rasgos cognitivos específicos, evaluación de riesgos neurocognitivos.
que en este sentido es a través de una tableta, a través de una serie de pruebas que nos van a permitir correlacionarlo con cierto tipo de conductas que sean o que se han estudiado que son de forma reincidente. Entre ellas, la búsqueda de riesgos, la cuestión de la impulsividad, la agresión, la empatía, procesamiento emocional y planificación futura. Bueno, pues a partir de esto, lo que hacen estos autores es justamente recabar esta información con la finalidad de conocer estos factores que les menciono. A partir de esto, lo que se pretende es poder hacer una intervención que vaya encaminada a poder hacer programas específicos para esos factores que se han encontrado. Y a partir de esto, pues bueno, también considera o ignora algunos elementos, como algunos otros tipos de software que han tenido una visión sesgada, como elementos de los delitos que se han cometido, antecedentes delictivos, la cuestión de la raza a nivel educativo. Entonces, lo que se pretende es empezar a discernir o quitar este tipo de sesgos para contemplar y tener una visión mucho mayor. A partir de aquí, si ustedes se dan cuenta, no es solamente reducirlo en el ámbito de la estructura cerebral y funcionamiento, sino que va más allá y tiene este tipo de visión integradora que nosotros buscamos que lo plantee la propia neuroprevención. Por si fuera poco, y aprovechando que están aquí los colegas policías, pues evidentemente en Colombia también hay que aplaudirles este tipo de elemento que se lidera dentro del campo de su laboratorio en materia de neurociencia o neurocriminología, en donde a través de esto el mayor Norsa nos ha hecho favor de platicarnos un poco cómo funciona la estrategia de prevención que se tiene, en donde han realizado cierto tipo de estudios frente a, digamos, personas que han cometido el delito de robo, extorsión, estafa, y a partir de aquí, pues se pretende visualizar el funcionamiento, por ejemplo, del cerebro cuando se les presenta algún tipo de imagen. A partir de esto, pues se tiene un contexto de las zonas rojas, las zonas calientes o de alta incidencia delictiva, conforme a los diferentes factores sociales que se tienen. Una vez que tienen este tipo de match, lo que se hace es visualizar las imágenes y pues llegan a una cuestión que es una activación por parte de nuestro sistema límbico, que nos ayuda a la memoria, la atención, agresividad, entre otro tipo de cosas, pero sobre todo se dan cuenta que hay una serie de activación en la propia amígdala cuando hay, ¿no? Esta cuestión de señal de alerta, cuestión de miedo, y a partir de aquí realizan ustedes o la policía colombiana una serie de afiches en donde colocan este tipo de leyenda que dice delincuente, usted va a ser capturado, y a partir de aquí lo que se pretende es empezar a observar las cuestiones de beneficio o las cuestiones de peligro que se pudieran tener a la hora de cometer el acto o si se pretende realizar. A partir de esto, pues también es una iniciativa muy innovadora que se tiene, es de los pocos países que la tienen y que la han puesto en práctica. Entonces, creemos que a partir de esto pudiera tener muy buenos beneficios el uso de este tipo de cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de aquí, el doble objetivo que persigue la neuroprevención no solamente es un cambio de concepto o de semántica, sino también aquí lo que se pretende es que se puedan adoptar cierto tipo de medidas, cierto tipo de estrategias que vayan encaminados no solamente a poder mejorar parte de la seguridad pública, sino también en un momento determinado poder brindar la atención que sea de forma específica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada, y como ustedes lo vieron, en ambos casos se puede hacer prevención primaria, secundaria o terciaria. No tendríamos que estarnos esperando hasta la prevención terciaria, que es muchas veces que los países de América Latina la quieren aplicar. Por si fuera poco, también lo que se pretende aquí en un momento determinado es buscar este tipo de equilibrio. Equilibrio entre este tipo de seguridad pública y los derechos de la persona privada de la libertad. En este caso, van encaminados a los propios neuroderechos y, por ejemplo, en la cuestión jurídica de poder brindar tal vez algún tipo de libertad anticipada, trabajar de forma personal con la persona privada de la libertad, con estos factores de riesgo y de protección que les comentaba, por si fuera poco, con los elementos cognitivos, que también faltan muchos programas de esta índole dentro de los propios sistemas penitenciarios, y por qué no realizar este tipo de programas que vayan encaminados a lo que se pretende o se espera del sistema penitenciario, que es la reinserción social. ¿No? Que tengan programas efectivos, que tengan programas eficaces que den resultado y que se pueda hacer un tipo de reducción dentro de este tipo de ámbitos en particular.
a grandes rasgos, pues esta es una de las propuestas que nosotros venimos manejando y que esperamos tenga cierto tipo de repercusión también a nivel jurídico, porque a partir de aquí, lo vuelvo a reiterar, el enfoque no solamente es mera semántica, sino que a partir de aquí también se pretende tener un enfoque mucho más completo, integrador, analizando, por ejemplo, el comportamiento de la persona desde diferentes tipos de aristas. Entonces, de mi parte, de la cuestión de la primera intervención sería todo. Estoy abierta a dudas, comentarios que pudieran tener y a diálogo. Querida Aura, ha sido una, por supuesto, excelente intervención. Creo que esa perspectiva que ustedes dos han plasmado también en artículos científicos me parece muy importante, introducir el concepto de neuroprevención, sobre todo en esos ámbitos forenses, es importante, ¿no? Creo que se ha expuesto sólidas ideas con respecto al alcance de la neurociencia en la aplicación del sistema de justicia, por supuesto. Yo quisiera preguntarles a ustedes, no sé, José, ¿tú cómo ves la relación entre este tema con las nuevas propuestas de crear nuevos derechos humanos? ¿O crees que una aproximación mucho más inteligente en la legislación es a través de regulaciones legales en lugar de crear nuevos derechos? ¿Qué opinarías sobre ese tema específicamente? Mi opinión es que, bueno, que una cosa no quita la otra, quiero decir, no son incompatibles las dos aproximaciones. Yo creo que la aproximación basada en derechos humanos tiene la ventaja de que de algún modo empuja a los estados a plantearse este tipo de cuestiones, por la importancia que tienen los derechos humanos como guía ética o moral, si así se quiere llamar, de la humanidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la aproximación de derechos humanos está bien, siempre que se hagan las cosas respetando, teniendo cuidado sobre todo con la cuestión de la inflación de derechos, es decir, no engordar derechos y darles un significado mayor del que tienen, y también con la cuestión de las duplicidades, es decir, no inventar, como aquí en Estados Unidos dicen mucho, reinventar la rueda. No se trata de reinventar algo que ya existe, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre que se hagan reformas que sirvan, bajo mi punto de vista, para expandir derechos ya existentes e incluir nuevos retos éticos relacionados con la neurotecnología, me parece una buena aproximación. Obviamente, quedarse ahí, digamos, en lo que sería en el campo de batalla, entre comillas, ¿no? Ya no serviría para gran cosa, se requieren medidas más concretas a nivel, no solo a nivel de estados, sino incluso a escala más local y más enfocado en medidas concretas de los sistemas de justicia, respetando el contexto cultural y sobre todo legal de cada país. Entonces, bueno, yo creo que iniciativas como la que mencionaba Aura de la policía colombiana pues van encaminadas a ese tipo de cuestiones, y se puede avanzar en paralelo a nivel de ambos niveles, derechos humanos y otro tipo de políticas complementarias. Perfecto. No sé, ahora si tú tienes algún comentario respecto a esa pregunta. Listo. Yo sí quiero hacerte una pregunta a ti, Aura, y es de lo que tú has podido advertir en México, mm, ¿cuáles son los alcances tanto de las técnicas de neuroimagen, su utilización en el ámbito forense? ¿Tú crees que nuestros países están preparados, países latinoamericanos como México, como Colombia, están preparados para una implementación o una irrupción de neurotecnologías en ámbito forense? Querido Diego, esa es una excelente pregunta. Bueno, primero que nada, a partir de aquí, tanto en el ámbito, estaríamos preparados, primero que nada, sistemas y operadores de justicia tendrían que conocerlos. Funcionamiento, y a partir de aquí, en qué momento se podría aplicar y para qué se podría aplicar. Si nuestros operadores del sistema de justicia, hablando, por ejemplo, México, ministerios públicos, policías y peritos, no saben en qué momento aplicar una, por ejemplo, X técnica de neuroimagen o, por ejemplo, una evaluación neuropsicológica, la verdad es que va a ser muy difícil que se pueda consolidar sin, en el ámbito jurídico forense. Se podría, sí, en el caso de México, lamentablemente solamente ha tenido 3 casos en los cuales ha utilizado técnicas de neuroimagen.
Estoy hablando la primera de los años 90, la segunda en el 2015 y la última se utilizó en el 2017. O sea, son muy pocas a comparación de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que casi en 800 casos que tienen, su mayoría utiliza cierto tipo de técnicas de neuroimagen para poder obtener algún tipo de beneficio o reducir la cuestión de la propia sentencia. ¿Estaríamos preparados? Primero se tendrá que conocer la temática y a partir de ello ir nosotros pues arando el propio terreno de las posibles pros y consecuencias que se pudieran tener. Estoy de acuerdo, creo que un componente muy importante en esos debates que son muy poco conocidos, ¿no? Y estoy seguro que para muchos acá es posible que estos temas sobre neurociencia, derecho, derecho penal, criminología, el estudio del crimen, sean un poco nuevos, ¿no? En nuestros países, infortunadamente, los alcances de la investigación, los alcances de la educación y de la formación en estos temas, pues aún falta mucho por recorrer al respecto. Y hasta que, por ejemplo, desde las facultades de Derecho, de Psicología, no abordemos de manera seria estos debates, pues muy difícilmente podremos llevarlos tanto a legislaciones, tanto en aplicación de decisiones judiciales, pero sin duda ese tipo de eventos es un paso que debemos dar al respecto. Yo no sé si en el público alguien tenga alguna pregunta que quiera formular. Sé que pueden ser unos temas muy específicos y especializados, pero si alguien le genera alguna duda, algún comentario que quiera hacer, pues es bienvenido para levantar la mano o para prender el micrófono y formularla. Agradecemos de antemano, por supuesto, la presencia de muchos integrantes de la Policía Nacional. Es nuestro gran orgullo de no tenerlos a todos ustedes presentes. Además, porque en la institución también se ha, eh, digamos, promovido muchos de estos debates, afortunadamente. Por ejemplo, con el mayor Ervin Norza, quien ha sido en Colombia un gran líder en estos temas. Entonces, no sé si en este momento hay alguno que quiera hacer alguna pregunta en el público. Bueno, por el momento no veo dudas en este momento. No sé, José, si quieres dar algunas palabras de cierre, de tus perspectivas hacia futuro, hacia dónde ves este debate, qué propuestas deberíamos tener en cuenta para una aproximación mucho más adecuada de la introducción de neuroimágenes, neurotecnologías en los procesos judiciales y en el sistema de justicia. Sí, bueno, a ver, yo quiero insistir sobre una idea que ha mencionado mi colega, y es que no es una cuestión solo de semántica. Incluso aunque lo fuera, sería importante porque la manera en que entendemos los conceptos al final tiene repercusiones en cómo los aplicamos y tiene repercusiones en cómo interactuamos en sociedad. Pero bueno, dejando de lado eso, que muchas veces hay que recordarlo, incluso hay que aclarar que no se trata solo de semántica. Es decir, al final la neuroprevención que proponemos se trata de aplicar esas mismas técnicas que se utilizan en neuropredicción, pero con un objetivo muy distinto. No es lo mismo, no es lo mismo tratar de evaluar el riesgo de un crimen que tratar de disminuirlo. Hay una diferencia fundamental, ¿vale? Entonces, tratar de disminuir el riesgo de un crimen es un enfoque centrado en el potencial autor de ese futuro crimen, y centrado en esa persona y centrado en su eh, cambio de comportamiento, en la forma en que se puede reinsertar en sociedad y puede tener, digamos, pues es una vida adaptada a las normas de convivencia de todos. Tratar solo de evaluar el riesgo de un crimen puede llegar a ser útil, en el mejor de los casos, para mejorar la seguridad pública, que por supuesto es un fin fundamental, pero se olvida del recluso. En la neuroprevención las dos cosas se pueden dar al mismo tiempo. Puedes evitar un crimen, con lo cual mejoras la seguridad pública y al mismo tiempo estás ayudando a esa persona. Y creo que es un cambio cualitativamente importante enfocarlo así. No sé, ese es el comentario que me gustaría destacar. Perfecto. Ahora, ya a manera de cierre, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son tus perspectivas de su futuro? Entonces, si quieres, cuéntanos. Gracias. Bueno, pues evidentemente seguirá dando a conocer el concepto de neuroprevención, hacer este tipo de cambios de la propia perspectiva, evidentemente también señalando los pros y contras que se tienen con ambas y pues evidentemente también señalar, ¿no? Que los avances pues, de la propia neurociencia
marcando nuevas rutas, nuevos caminos hacia la ley, sistema de justicia, sistemas penitenciarios. Sin embargo, si nosotros pretendemos tener pues un sistema de justicia flexible, humanitario, pues bueno, tendríamos que empezar a visualizar, ¿no? El comportamiento de la propia persona, pero teniendo un acercamiento a este tipo de áreas que pues nosotros estamos manejando, como es la cuestión de la propia neurociencia, sin dejar de lado todos los elementos que habíamos mencionado o tener este tipo de visión completamente integrada. Así es, definitivamente. Bueno, mis estimados colegas, estimado José, estimada Aura, de verdad ha sido un verdadero honor y placer poder compartir esta hora con ustedes. De antemano también con el público ofrecemos excusas porque tuvimos un número de inscritos impresionante y agradecemos muchísimo eh, pues el apoyo que le han dado a esos eventos. Estimados miembros de la Policía Nacional, de verdad ha sido un honor poder contar con su presencia. Nos enorgullece mucho que ustedes hagan parte de esos debates, que además asistan a los eventos de la Asociación Colombiana de Criminología y de la Fundación de Neurociencias Aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia. Entonces, por favor, sigan conectados, síganos en nuestras redes. Además, les anticipo, en este momento me encuentro en la Universidad Externado de Colombia. Nosotros tendremos desde el Observatorio de Neuroderecho y además seguiremos promoviendo estos eventos en alianza con la Universidad Externada de Colombia, hacia futuro, por supuesto, y queremos anticiparle a los que estén en Colombia e incluso en el exterior que estaremos ofreciendo algunos programas de posgrado para los que quieran seguir formándose en estos debates. Tendremos, por ejemplo, próximamente en 2024, una especialización sobre Derecho y nuevas tecnologías, donde incorporaremos además debates sobre neurociencia, sobre inteligencia artificial y demás cambios que sin duda vienen a nuestras disciplinas a partir de la disrupción tecnológica. Es decir, las tecnologías están acá para quedarse y tenemos como profesionales que adaptarnos, que entenderlas, que estudiarlas y que regularlas. Entonces, estimados colegas, agradeciendo nuevamente la asistencia a todos, les deseo, por supuesto, una buena tarde y que sigan conectados a nuestras redes sociales. Estimado José, gracias. Estimada Aura, muchísimas gracias. A los miembros de la Policía Nacional de Colombia, a todos los demás invitados, a los que no pudieron asistir, pero nos ven por la grabación, muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde y nos vemos en un próximo evento.